Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos como invitado al doctor Jorge Zurieta, abogado, experto en temas legales laborales, con quien siempre es un gusto conversar en este dinámico mundo porque siempre hay nuevas regulaciones, nuevos reglamentos, tanto en materia laboral con respecto al Ministerio de Relaciones Laborales, como también en los temas de seguridad social. Y además también con Jorge hablamos de cómo promover más, incentivar que se haga más, que se modernice el sistema laboral ecuatoriano. Gracias por estar con nosotros, Jorge. Y quería comenzar por lo que siempre te pregunto. ¿Qué novedades hay? ¿Qué cosas han salido nuevas con respecto a esta materia en el Ecuador que puedas comentar a los radioescuchas? Hola Giovanni, buenos días a todos los radioescuchas. Sí, la materia laboral es dinámica, evolutiva, cambiante. De hecho, hay siempre algún proyecto de ley en la Asamblea que tiene que ver con temas laborales importantes. Ahora, por ejemplo, hay un proyecto de ley que quiere subir el descanso maternal de 12 semanas, como es ahora, al doble, a 24 semanas. De hecho, ya aquí hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional en ese sentido, y hay un fallo de una sala de la Corte de Pichincha que establecieron 14 semanas de descanso maternal en razón de que la Organización Internacional del Trabajo así lo está estableciendo. Y como esta hay otras novedades, pero específicamente eh, como te había comentado previamente, vale comentar del famoso reglamento CISAT, expedido por el Ministerio de Salud y que se encuentra en plena vigencia. Ha salido este reglamento a los 48 años porque está derogando el 48 años. anterior 48 años. El anterior reglamento era el 1404 de 1978. Y aquí cabe mencionar que este reglamento tiene o se compagina con un acuerdo ejecutivo expedido por el presidente Noboa, asimismo a los 38 años. En el 2024, en mayo del 2024, se expidió el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de un decreto firmado por el actual presidente, el 255, porque el anterior venía del año 1986. Es decir, que en materia de salud, en materia de seguridad, de riesgos del trabajo, tenemos dos normativas nuevas que reemplazan a decretos ejecutivos y acuerdos ministeriales muy antiguos. ¿Y qué contienen, Entonces Jorge? tenemos, Porque ahí hay que ver inclusive a quién aplica, porque a veces hay temas que aplican a las compañías grandes, otros que aplican a las medianas y otros que aplican a las pequeñas. así es, estos acuerdos ministeriales están clasificando en 5 categorías las empresas: a pequeñas empresas, microempresas, tipo A, mediana tipo B y gran empresa. La gran empresa es de 200 trabajadores en adelante, mediana B de 100 a 199, mediana tipo A de 50 a 99. La pequeña empresa, CISAT la divide o la clasifica entre 25 y 49 trabajadores, y la de bajo riesgo, microempresa, medio y alto riesgo, de 1 a 24 trabajadores. Esa es la clasificación que le han dado. Y vale mencionar que también el acuerdo expedido por el presidente Noboa la divide a las empresas de acuerdo a su nivel de riesgo, bajo, medio y alto, asimismo en microempresas, pequeña empresa, empresa mediana A, mediana B y gran empresa. Entonces Jorge, tenemos pero ¿quién dos. determina el nivel de riesgo en que estás tú catalogado como empresa? El Ministerio del Trabajo expidió un acuerdo ministerial en el que determina a empresas de bajo, mediano y alto riesgo, dependiendo a qué se dediquen, cuáles sean las circunstancias en las que se trabaja. Hay un acuerdo ministerial muy amplio que va nombrando de a qué se dedica esta empresa. Este es de bajo riesgo, esta empresa qué es lo que hace, analiza este de mediano riesgo, y este de acá es una industria, es de alto riesgo. Pero Entonces, ese catálogo ya lo puedes revisar de acuerdo a tu RUC o tienes que ver según tu actividad de tu RUC a qué categoría perteneces. exacto, tiene que ser de acuerdo al RUC y a qué te dedicas, cuál es tu objeto social,
y qué estás haciendo en este momento, porque una empresa podría tener un objeto social amplio, Claro. pero dedicarse a una de ellas. Entonces, el RUC generalmente está actualizado y te menciona las actividades principales de esa empresa y en base a eso tienes que mirar esta clasificación y ahí se determina entonces si tu empresa es de bajo, mediano o alto riesgo y en base a eso van a ser las obligaciones que tienes. Pero comenzando por las más pequeñas, si yo soy de una empresa pequeña y de bajo riesgo, ¿qué tengo que hacer ahora según este nuevo reglamento? El que es de bajo riesgo en el CISAT, que es el Servicios Integrales de Salud en el Trabajo, pedido por el Ministerio de Salud, prácticamente no ingresas a las regulaciones de 1 a 24 trabajadores, están exentas de implementar el CISAT, Ok, aunque deben obtener, eso sí, anualmente el certificado de salud en el trabajo y realizar cierto tipo de evaluaciones dependiendo de la exposición al riesgo que tengas. Por ejemplo, si es un chofer, entonces mirar todos los riesgos que esté expuesto para que no haya accidentes ok, y de esa manera unos van a tener una exigencia mayor que otros que hacen de tipo administrativo, que el riesgo es mucho menor. ok. Entonces, Es decir, que siguiendo lo que tú dices, Jorge, si yo soy de menos de 25 y bajo riesgo, no tendría que hacer la parte más compleja de la inscripción en el CISAT, pero sí tengo que hacer un tema de revisión anual, o sea, tengo que pagar de la empresa unas revisiones médicas determinadas. sí, así es, así es. Es más, y también el decreto expedido por el presidente Noboa, el acuerdo 255, que reemplaza uno de 38 años atrás, establece que de 1 a 9 trabajadores en las microempresas de bajo riesgo debe de nombrarse a un monitor. ¿Qué es un monitor? Es un trabajador de los trabajadores que tiene la empresa. Este monitor debe de tener pues ciertas aptitudes, por ejemplo, ser un trabajador que esté en ese centro junto con los demás de 1 a 9, ser mayor de 18 años, contar con al menos un segundo nivel de educación básico y aprobar la capacitación que expida el Ministerio del Trabajo a través de, en línea la hace el Ministerio del Trabajo, ¿no? Ok. Entonces, y Y esto ese es, monitor lo declaras, lo subes, esa información la subes. lo subes, así es, y dice pues que en estas empresas se deberá hacerle un adendum a la empresa y reconocer o no algún tipo de adicional a su remuneración. Esto es voluntario, pero lo que sí debe de hacerse es registrar esto en el SUT, que es el Sistema Único del Trabajo, y de esta manera ese monitor que va y debe capacitarse cada 5 años, capacitación gratuita, va a ser el que lleve adelante ciertos programas que la propia capacitación le va a decir, todo con el afán de evitar riesgos innecesarios que a veces se dan en una empresa, en una microempresa, porque no se toman ciertas prevenciones adecuadas. Entonces, este monitor va a ser capacitado para eso. Y Eh, la prueba volviendo al tema de los exámenes médicos o las fichas médicas anuales, que entiendo que implicarían un determinado número de pruebas médicas. No sé si hay una lista básica que tienes que cumplir, si es un hemograma, una radiografía. Eso está determinado y los sitios donde puedes hacerlo o está abierto, está todavía indefinido eso. Está actualmente eso ya es ha sido una obligación desde hace muchos años, el tema de los exámenes preocupacionales, ocupacionales y postocupacionales. Hay empresas que se dedican a esto, lo puede hacer algún médico especialista. Cuando un trabajador entra a laborar, es el examen preocupacional. Esto pues incluso es una norma a nivel de la Organización Internacional del Trabajo porque hay que saber si ese trabajador en qué condiciones llega. Ok. Muchas veces la mayor inconveniente son las enfermedades profesionales que se dan cuando aparentemente la persona no tiene nada y viene de algún otro trabajo en donde por alguna razón, por ejemplo, por su posición, ¿Ha estado expuesto a pues, químicos o cosas así? exacto, a químicos,
tiene cierta pérdida de la vista por estar en un lugar muy oscuro, del oído por estar en lugares muy ruidosos o de la columna por su posición. Entonces, este tipo de temas más bien tienden a prevenir a que el nuevo empleador no vaya a ser involucrado más adelante en un riesgo que no tuvo que ver porque ya eso vino con otro empleador. Correcto. Los exámenes ocupacionales son uno al año, que son exámenes elementales que se los hace al trabajador, y el postocupacional también es cuando ya sale para saber cómo se fue y no sea la empresa posteriormente involucrada en ¿Y algún tema más la complejo. prueba de haberlos hecho la tienes que subir al SUT o cómo demuestras que sí lo hiciste? Lo tienes en la carpeta del trabajador, Ah, ok. Por si lo acaso hubiera mantienes una en la carpeta. inspección. Por si acaso hubiera una inspección, pero también tienes que subir la información al SUT. Ok. La información, pero los soportes se los mantiene en la empresa, por si Y, acaso hay alguna inspección. y como tú decías, esto de los exámenes no es novedad, eso sí ya estaba en la ley. Sí, eso ya estaba en la ley, no es nada nuevo. Ahora, con esta expedición, el anterior acuerdo del Ministerio de Salud se remitía únicamente a normativas para el dispensario médico interno para las empresas que pasan de 100 trabajadores. Pero ahora hay un poco más de normativa que regula incluso, el Ministerio de Salud se reserva la calificación de los médicos. ¿Cuál es la línea divisoria entre lo que revisa y lo que norma el Ministerio de Salud y cuál el Ministerio del Trabajo? Y si a eso le anexamos que en el Ecuador todo trabajador tiene que estar afiliado desde el primer día, y en materia de seguridad y salud, el rector es el IES. Entonces, en este rato tendríamos que establecer exactamente qué le corresponde revisar al Ministerio de Salud, qué le corresponde revisar al Ministerio del Trabajo y qué le corresponde revisar al IES. Son tres entidades que tienen que ver con la seguridad y salud. Yo diría que podríamos clasificarlo así. El Ministerio de Salud tiene que ver con la calificación, el registro de los profesionales médicos, todo lo que es la salud y programas de salud a efectos de evitar epidemias, etcétera, dentro de los sitios de trabajo. Por eso hay que hacer un plan anual de salud. El Ok. Ministerio del Trabajo se reserva lo que son la prevención de los riesgos, riesgos más que todo en el trabajo. Eso de ahí tiene que normar el Ministerio del Trabajo. Y el IES, que es el rector acá en nuestro país, todo trabajador debe estar afiliado. Entonces, es el que inclusive, pues, en caso de una enfermedad común, se le transfiere, porque es un seguro médico, el empleador los 3 primeros días de la enfermedad los cubre ahora al 100% del salario diario de esos 3 primeros días, porque antes se pagaba el 50%. Sin embargo, hay una consulta realizada al Procurador General del Estado que establece que estos 3 primeros días van por cuenta del empleador. A partir del cuarto día de la enfermedad, asumamos que se enfermó 20 días. A partir del cuarto día, el empleador deja de pagar aportes, deja de pagar remuneración. ¿Quién asume los aportes? El IES. ¿Quién asume el pago de la remuneración? El IES, a través de una cuenta que se denomina subsidio por enfermedad. Tiene que otorgar el 75% de lo que el trabajador ha venido ganando como un subsidio por todos los días que esté enfermo, cubre los aportes y atiende médicamente. Cuando el trabajador recupera su salud y ya el IES le dice que regrese a laborar, hay que ver qué se hizo, si se operó después de ya los días de convalecencia, regresa a laborar, ahí recién ese trabajador habría que ver si regresa con restricción. A veces el trabajador regresa dice, bueno, él no puede hacer fuerza, regresa a laborar, reubíquelo un mes, etcétera, o si regresa ya con sus facultades intactas en la parte física, ya superó la enfermedad. Entonces, cuando regresa recién empieza otra vez a ganar su remuneración, no, el empleador le reconoce sus aportes al IES, etcétera. Y de ese también hay un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado referente al 25% restante mientras está enfermo, porque el IES le reconoce el 75% como un subsidio, y dice el procurador que no hay la obligación del empleador de cubrir ese saldo, ese 25%,
a no ser que lo quiera hacer de manera voluntaria, no se opone. Pero entonces, en enfermedad común en el Ecuador, que es la más corriente, la que se da siempre, este seguro de salud que otorga el IES, bueno, el IES pues realmente al trabajador le cuesta casi el 10% de su remuneración, es el 9,46 y el empleador el 11,15. Entonces, ahí se justifica trasladarle toda esta carga al IES, lo que tiene que ver con pago de aportes, pago del subsidio y recuperación del trabajador. Eso en caso de enfermedad común, que es lo que más se da en el ambiente laboral. Pero entonces tenemos tres entes: Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo y el IES, que están rigiendo en el campo de la salud y de la seguridad en el trabajo. Que podría prestarse a confusión, sobre todo para la pequeña empresa que tiene dificultad en seguir tanta norma, ¿no? Pero volviendo al tema Exacto. Del CISAT, ya mencionaste lo del caso de las pequeñas empresas de bajo riesgo. ¿Qué pasa con las pequeñas empresas de riesgo medio y alto? Bueno, estas categorías deben de, además pues de tener, en el caso de la de riesgo bajo, faltó mencionar que sí tienen la obligación de nombrar al monitor de entre sus trabajadores y ya, bueno, ya dijimos lo del Sí, monitor, ¿no? En el caso de las otras de riesgo medio y alto, tienen que contar con además del monitor, con un técnico en seguridad y en cierta parte ya las que pasan de riesgo medio, un médico, pero el médico no de manera permanente, sino temporal, 40 horas mensuales por trabajador, dice el CISAT. 40, eh, eh, 40 minutos por trabajador, dice el CISAT. de Entonces, capacitación. sí, sí, de atención, de todo lo que es planificación del riesgo. Ok. Y las empresas que pasan de 100 trabajadores, llegan a 100 o pasan, ya necesitan, y esto ya venía ocurriendo, ya era una norma antigua, de que tengan un dispensario médico con un médico ya de planta y una enfermera. Esto ya no es nuevo, esto viene desde hace muchos años. Pero el CISAT lo está nuevamente, lo ha normado, el Ministerio del Trabajo también, y generalmente es para las atenciones médicas internas en una empresa. Pero recordemos que el trabajador puede ir directamente al IES también. Esos son para atenciones preventivas, el médico y la enfermera en las empresas que llegan a 100 o más trabajadores, que ya es una norma que venía estando en el Ecuador. Entonces, quizá lo nuevo es lo referente a las pequeñas empresas. Algo novedoso también que trajo el acuerdo 255 es que las empresas que tienen de 300 trabajadores en adelante deben de incluir un profesional en psicología. Esto sí es nuevo desde el año 2024. Un profesional en psicología, las empresas que tengan de 300 trabajadores en adelante. Y las Esto es empresas que, nuevo, esto es nuevo. esto es nuevo, sí. Y las empresas que tengan 1.000 trabajadores en adelante, necesariamente se debe incluir un profesional médico con especialidad médica en medicina del trabajo. Las que tengan 1.000 trabajadores en adelante. Y aquellas que sean de un riesgo alto, un técnico de seguridad e higiene en el trabajo y un técnico adicional por cada 100 trabajadores. Esto es parte del acuerdo ministerial, perdón, del acuerdo ejecutivo 255 expedido por el presidente Noboa en el 2024 y que se encuentra en plena vigencia. Cuando tú hablas, por ejemplo, del caso del profesional de psicología, ¿se refiere a que haya de planta en el lugar o que esté disponible como una persona externa que puedan llamar? Bueno, interesante lo que acabas de preguntar. Puede ser internamente, pero todos estos servicios, tanto el decreto 255 como el CISAT, establecen que si la empresa no los puede dar, pueden ser contratados a través de servicios externos. Ok. Estas empresas, que pueden ser un profesional o una empresa, persona natural o persona jurídica, tienen que cumplir con las exigencias que establece el CISAT, ser registrados,
ser avalados por el Ministerio de Salud en cuanto a su título y ser registrados en el Ministerio del Trabajo, es decir, cumplir una normativa que le permita ofrecer sus servicios a las empresas del país. Pero está debidamente establecido y permitido, es decir, que todo lo que es seguridad y salud en el trabajo bien puede ser brindado por pues un prestador de servicios externo. Jorge, y en el caso de las empresas que no cumplieran con esto, ¿está previsto multas o qué sucede con el que no cumple esto? Sí, las multas generalmente se establecen en base al mandato constituyente 8, es decir, los inspectores del trabajo y los jueces pueden imponer multas de máximo hasta 3 remuneraciones básicas mínimas, pero el director regional del trabajo, que es la entidad, él es el pues que rige eh, las inspecciones y finalmente es el que sanciona, pueden ir de 3 hasta 20 remuneraciones básicas mínimas. Eh, la mayor parte de las multas no establecidas, porque hay unas que ya están establecidas. Por ejemplo, no tener el 4% de personas con discapacidad genera una multa de 10 remuneraciones básicas mínimas. No registrar contratos de trabajo, por ejemplo, va entre 50 y $100, pero las que no estuvieran determinadas quedan a potestad del director regional del trabajo, que podrían llegar o podrían ser desde 3 remuneraciones básicas mínimas hasta 20 remuneraciones básicas mínimas. Es decir, la más drástica podría ser, si tenemos el básico mínimo en 482, serían 4.800. La más drástica sería como 9.000 y pico, pero realmente de lo que conozco en este esquema laboral, casi nunca se dan multas de ese nivel. La mayor parte de las multas que establecen los inspectores son de $200 y las multas que establece el director regional del trabajo generalmente son de 3 remuneraciones básicas mínimas. Jorge, una persona que nos está escuchando me hace una pregunta un poco cruda y no es la primera persona que me lo hace porque hablando con otras personas días atrás sobre el CISAT, me hizo exactamente la misma reflexión y yo te la transmito. Y la pregunta concreta es, ¿para qué tanta cosa que además cuesta a la empresa si ya pagamos el IES? Sí, yo diría que en estricto sentido legal y práctico deberían estas 3 entidades armar una sola normativa que aclare, incluso simplifique las obligaciones para las empresas, porque ahora tenemos 3 entidades que han sacado cada una su reglamento y establece cada una obligaciones y claro, derechos y obligaciones, incluso prohibiciones, tanto para los que son parte de la relación laboral, esto es empleador y trabajador. Entonces, sí ha causado, y de hecho, esta pregunta he tenido varias, porque en estos días que se ha puesto en vigencia el CISAT, que el Ministerio de Salud acaba de presentarlo oficialmente hace una semana. Hace una semana acabo de presentarse oficialmente el CISAT como una creación pues que va en bien del trabajador del país, pero yo creo que debería de simplificarse las normas. Por ejemplo, en este caso, el, eh, el acuerdo 255 establece una microempresa de 1 a 9 trabajadores. En cambio, el CISAT la lleva a 24 trabajadores. Ahí podremos observar que falta una sindéresis, una Claro, coherencia. incoherencia entre las Sí, dos, sí. no coinciden. Entre las dos no coinciden y debió haberse trabajado en conjunto. De hecho, hay cierta normativa que a veces se trabajan en conjunto entre los ministerios y cuando se les pide, dice, bueno, acuerdo ministerial es pedido por el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud. Estos pudieron haberse Puesto de acuerdo. adaptado un poco si ya estaba el acuerdo 255 del presidente Novoa expedido en 2024, tuvo que haberse apegado un poco más a este acuerdo 255. ¿Para qué crear cosas que van a confundir a quién? Al que tiene que cumplirla. Debería ser lo más simple y lo más entendible, de tal suerte que, y si sabemos que en el Ecuador el rector en materia de
seguridad y salud, al que le teme a veces un empleador, como es normal, porque pone glosas millonarias, es al IES. Entonces, debería de trabajarse en conjunto. Creo que eso hace falta porque esto tiende a la confusión. De hecho, he tenido muchísimas consultas sobre este tema y más cuando el Ministerio de Salud hace pocos días pues acaba de lanzar como la norma que va a evitar una serie de parámetros en la salud de los trabajadores. Entonces, estoy de acuerdo con el que realizó esta pregunta. Aquí hace falta unificar criterios, sacar normas más claras y que quien tiene que cumplirlas, que incluso quiere cumplirlas, las pueda cumplir. Claro, y porque además la reflexión es válida. Si tú como empresa ya estás pagando la parte de tu aporte, el trabajador también paga la parte de su aporte. Y eso va para la jubilación y para salud. Estás cargando ahora otro costo más a la empresa vinculado con salud cuando tú ya estás pagando el IES. Entonces sí, sí hay un tema ahí que comprendo el análisis que hace la persona que me escribió. Sí, definitivamente es así, es así. Porque, porque Y yo entiendo más que tú cuando, tengas una atención médica inmediata en una fábrica que tiene riesgos, porque de repente hay un accidente que necesitas una reacción inmediata y tienes que tener por ley un dispensario local para atender esa reacción inmediata. Pero luego ya una parte, ya una atención mayor, tú lo mandas en una ambulancia al IES, que es lo que debería ser, ¿no? sí, yo diría que en cierta parte el acuerdo ministerial y también el decreto presidencial se refieren a los trabajadores que no están afiliados al IES. Aquí vale hacer una reflexión en el sentido de hacer una revisión de todos los integrantes de la nómina de una empresa a efectos de determinar si en cierto momento alguien, por ejemplo, está facturando eh, y no corresponde esa factura porque ahí en el fondo se está dando una relación de tipo laboral. Es decir, incluso el mandato 08 establece de que se prohíbe eh, pedir que un trabajador saque un RUC a efectos de que facture cuando en el fondo hay los elementos de una relación laboral. Y también en otros casos que no hay los elementos de la relación laboral, que es perfectamente legal y factible que alguien facture, no sería ilógico que esté en la nómina. Es decir, Claro. vale hacer una revisión de tal suerte que la nómina de una empresa se sincere, se adapte a la ley, de tal suerte que no hayan estos inconvenientes y aquellos que si no está afiliado, afiliarlo, porque lo contrario es un grave riesgo, ¿no? Bueno, vamos a ir a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con el doctor Jorge Zurieta, experto en materia laboral, una persona que además de ejercer la profesión como abogado, dicta en su empresa cursos, charlas continuamente, tanto presenciales como virtuales, sobre esta materia, que como decía al inicio de la entrevista de hoy, es un tema cambiante, todo el tiempo hay nuevas normas y los empresarios deben estar al día, a veces por desconocimiento están incumpliendo de la norma vigente. Hay un punto que quería retomar de lo que, porque un radioescucha también me escribió durante el corte, porque al final tú hablaste de las personas que te dan servicios que no están afiliados a la empresa. Pero digamos, hablando del CISAT y del tema de salud ocupacional, si una persona no es mi empleado, me está dando servicios ocasionales, como por decirte que va a la empresa a arreglar, un gafitero que va a arreglar, a reparar un baño, etcétera, él no tiene nada que ver, no tengo nada que ver con su responsabilidad con respecto a temas de salud de esa persona. Así es, definitivamente estamos hablando únicamente de la responsabilidad de los Empleados. empleadores, son trabajadores. En Ok. este caso no hay ningún tipo de responsabilidad porque se trata de alguien que va a dar sus servicios de manera independiente y que lo hace para muchas personas que requieran sus servicios. Este es un servicio técnico especializado que no amerita ni siquiera considerarlo como trabajador, así que no entraría en eso.
Así es. Ok, pregunta, ¿podemos pasar a otros temas o te quedó algo más sobre lo que se acaba de No, expedir? pasemos a otro tema. Creo que hemos hablado Ok. suficientemente ¿Qué otras del cosas han salido, proceso. Jorge? ¿Hay alguna norma nueva del IES, por ejemplo? ¿Hay alguna cosa nueva vinculada a ellos? Bueno, cosas novedosas en materia laboral, quizá hablar de un poco de temas que se han resuelto por parte de la Corte Constitucional, por ejemplo, lo referente al contrato especial emergente, que es muy usado en el Ecuador, y este contrato que nació en la pandemia, con la emergencia del COVID, sigue vigente, se ha mantenido. En la época del presidente Lazo hubo una ley que lo estaba terminando, pero él vetó esta ley y se mantiene el contrato. Entonces sigue siendo un contrato a plazo fijo de un año que se lo puede renovar por otro año más, pero la novedad es que si se lo termina antes del año o antes de los 2 años, entonces sí genera indemnización. Y si no se lo termina, se convierte en un contrato indefinido. Y también este mismo tipo de contrato, si es utilizado, por ejemplo, por una madre, por una trabajadora embarazada o por una madre que está con su periodo de lactancia, si ya se llega al año o a los 2 años, lo correcto, según la Corte Constitucional, es extenderlo hasta que termine el beneficio, esta protección, y en ese rato, pues proceder a terminarlo, no exactamente en la fecha pactada en el contrato, porque se estaría protegiendo aquí a las madres embarazadas o con hijos o en estado de lactancia. Eso es unas resoluciones que han habido en los últimos tiempos importantes, dado que según las estadísticas emitidas por el propio Ministerio del Trabajo, este tipo de contrato es muy usado en el Ecuador. Entonces, hay unos 5 tipos de contratos muy usados, entre ellos está el contrato especial emergente y valía mencionarlo, ¿no? Entonces, si tienen a alguien contratado bajo esta forma de contratación por un año o le renovaron por un año más y se lo termina antes, generaría derecho a la indemnización por despido intempestivo. Y en el caso de las madres en estado de embarazo, cuando dieron a luz, que están en su descanso maternal, o se reincorporaron a trabajar con su jornada de lactancia reducida, tendríamos que respetar ese lapso y luego de esto proceder con la terminación. Ese sería algo que se ha dado en los últimos tiempos y muy importante. Jorge, nos quedan 5 minutos y quería preguntarte algo un poco más macro, y es el hecho de que veo con buenos ojos que, bueno, por un lado sabemos que el empleo adecuado en el Ecuador todavía sigue siendo bajo. Sin embargo, veo tendencias en cifras que he visto recientemente que está mejorando el empleo adecuado. Todavía estamos lejos de donde deberíamos estar, pero ahí la pregunta que te hago, sobre todo porque tú tienes tanta relación con empresas de distinto tamaño, ¿qué más nos falta como país en tu criterio para poder hacer que esto crezca? Yo sé que hay un tema complicado a nivel de seguridad, un tema complicado a nivel de la economía mundial, pero todavía el Ecuador está muy por debajo de lo que quisiéramos con respecto a la formalidad del empleo. Y parte de los problemas, inclusive de los aportes al IES y demás, se solucionarían si creciera exponencialmente el número de afiliados bajo un trabajo formal. Sí, realmente da gusto ver las cifras cada vez que vemos pues que Ecuador suscribe convenios con determinados países importantes en el mundo. Acabamos de ver que hay con Canadá, países árabes, ahora con Argentina, etcétera. Esto es bueno porque permite que nuestros productos se exporten, haya más trabajo en el agro. Fíjense ustedes que en el agro es importantísimo, es donde hay más informalidad en el campo. Ahí el Ministerio del Trabajo no llega. Entonces, allá es donde creo yo que también hay que darle mucha importancia y todos los productos nuestros que se exportan contribuyen a que haya trabajo en el campo. Creo que la agricultura, no hay que olvidarla jamás. Yo sé que está yendo bien en la parte, veía unas estadísticas en la parte minera, pero en la parte de la exportación de productos incluso no tradicionales es donde debería de hacerse mucho y además también incentivar a que el empleador que llega a tener ingresos de manera permanente, constante,
de empleo adecuado a sus colaboradores. Esto creo que ahí se debe trabajar bastante en esta parte, ¿no? El Estado por un lado y asimismo que los trabajadores tengan, por ejemplo, IES, Correcto. que es en el campo, esto es bastante. El IES también tiene que trabajar mucho en dar mejores servicios en el agro, porque a veces el propio trabajador es el que dice, no, sabe que a mí no me afilie, porque se me lleva el 10% de mi remuneración y Aquí no hay no tengo nada. nada. Aquí no hay nada. Claro. Entonces se debe de trabajar mucho, mancomunadamente, en esta parte, porque en el agro, allá es donde, pues lejos de las ciudades, no tienen un hospital, no tienen un dispensario, allá se debe trabajar mucho. No, y además en el agro, pensando en la gran empresa bananera o camaronera, estoy seguro de que la mayoría están muy formales en el manejo de sus empleados, cumpliendo todos los esquemas legales que tú mencionas. Pero en el otro lado de la agricultura, más de producción local, yo estoy seguro que es donde más informalidad hay, ¿no? Inclusive es muy acostumbrado en que tú contratas a un trabajador por el día, como se dice normalmente, por jornal, y le pagas el día y se acabó, o le pagas por 2 días y se acabó, y ahí no hay afiliación, no hay nada, no es cobertura de riesgo de trabajo, ni nada de lo que hemos hablado el día de hoy. Y esa formalidad yo creo que no hemos avanzado mucho en promoverla, ¿no? No, no, y ahí se da mucho, pues, el abandono, el ausentismo, justamente porque no hay un sitio para prevenir lo que hemos hablado en la primera parte de la entrevista, ¿no? La prevención en materia de seguridad y salud no existe, es cero, porque ¿cómo se va a prevenir si no hay la elemental formalidad? Entonces el ausentismo se vuelve una constante, los trabajadores laboran a veces pocos días a la semana, se acostumbran a ganar el día a día. Allá hace falta trabajar mucho porque eso no abona en el progreso, por eso hay mucha emigración, porque en cierto momento pues no hay el sistema más seguridad de salud que hay en las grandes ciudades del Ecuador. Pero inclusive Estamos en hablando. la parte urbana, Jorge, yo creo que también hay desconocimiento, porque volviendo a lo que tú mencionabas al inicio con respecto a las fichas, a los exámenes médicos pre-ocupacionales, post-ocupacionales y ocupacionales, y tú nos decías que todo el mundo, inclusive la microempresa, tiene que cumplirlo. Yo estoy seguro que mucha gente que nos escucha, que tiene un RUC personal, que tiene, por ejemplo, una peluquería, o que tiene una cafetería, o que tiene pues una pequeña tienda o tiene un pequeño restaurante y que tiene inclusive menos de 10 trabajadores, yo te apuesto que la mayoría de ellos ni sabe que tienen que tener esto. No se han enterado. Y tú nos estás diciendo que no importa el número, tienen que tenerlo, ¿no? Así es, así es. Es más una aspiración de una normativa antes que la realidad. Porque en la realidad es lo que mencionas. No, a veces se dice el emprendedor, ¿cómo voy a hacer todo esto? Destinar tantos recursos. ¿A quién me ayude? Ni siquiera tengo para contratar a alguien que se dedique a esto. Entonces debe haber mayor difusión por parte del Ministerio del Trabajo de elementales principios de cumplir antes que exigir tal o cual requisito. Creo Y, que ahí hay que trabajar mucho, pensar más justamente en el emprendedor, en la pequeña empresa que no tiene los recursos para destinar a veces para las materias primas. Entonces, y ese es el que da trabajo, ¿no? y, Así es y, que y, hay mucho por hacer en la parte laboral. y esos exámenes, tú me mencionabas que están ya descritos en alguna normativa y los que se dedican a esto saben cuáles son, pero me imagino que hay en algún lugar la lista de los sitios tienen que estar aprobados por el ministerio o calificados por el ministerio, o tú puedes ir a cualquier médico y decirle, hágame los exámenes preocupacionales y ellos ya saben y estos son aceptados. Sí se lo puede hacer con un médico, incluso las empresas que tienen la obligación de contar con su dispensario médico que pasan de 100 trabajadores, los hacen ellos a sí mismos, ¿no? Los Internamente. hacen internamente. Entonces es algo que, bueno, está en la norma, hay que cumplirlo por ahora, porque si no, pues ahí viene el riesgo de una De una sanción, multa. de una multa, y pues, como tú dices, a veces no es que no tienen la intención, sino que no se puede cumplir con un gasto más en un mundo competitivo que tiene que ver con ingresos y gastos.
Tú decías al inicio pues, que esta reforma viene de los 40 y pico de años. La reforma general, integral a todo el esquema laboral del país, que en muchos casos, inclusive algunas cámaras de la producción, han venido diciendo durante años que se requiere porque el código laboral nuestro ya es un código antiguo. ¿Tú ves que hay alguna posibilidad que esa revisión se haga a corto plazo? ¿Crees que no es el momento, que no se va a hacer todavía? Porque no es un tema de quitarle derechos o atentar contra la gente que ya tiene X beneficios, sino también alinearse con la modernidad, ¿no? Los formatos de trabajo han cambiado. Hay mucha gente que trabaja en esquema híbrido, otros que trabajan en forma virtual, otros que trabajan presencial. O sea, ajustarse a los tiempos. Sí, nuestro código va a tener 100 años de vida. Entonces, es un código que mantiene ciertas instituciones, conceptos caducos y no se ha abierto a la modernidad. Todo se lo hace, como no existe un código de procedimiento laboral en el Ecuador, se suple esto con acuerdos ministeriales y estos acuerdos ministeriales a veces no se ocupan de temas, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, el trabajo híbrido, el trabajo en línea, el trabajo a distancia tiene que incentivarse, tiene que tener reglas mucho más claras en esta época, donde incluso vemos que hay ecuatorianos que trabajan para empresas de otro país sin ningún tipo de regulación. Conozco personas que trabajan en línea para empresas de Canadá, por ejemplo. Entonces no hay ninguna regulación interna que sincere esa relación y en ese sentido hay que trabajar mucho. Creo que nuestras normas laborales se están quedando en el tiempo y luego de la pandemia, que fue donde pues, el mundo avanzó en temas de sistemas 20 años, nos hemos quedado a la saga. Hay muchísimos ecuatorianos que actualmente están trabajando en línea para otro país o personas de otro país que están trabajando en línea para el Ecuador. No vemos ningún tipo de regulación al respecto. Jorge, y en un tema que fue satanizado en su momento, que es el trabajo por hora, todavía no hay ninguna, porque entiendo que hay obviamente el trabajo el suplementario o tiempo parcial, mejor dicho, pero el trabajo por hora, como funciona en muchos países del mundo, definitivamente no existe y no hay plan de instalarlo en el Ecuador. No, no hay forma, no solamente porque en la consulta popular ganó el no, pero por otro lado, en los 8 años que existió el contrato por horas del 2000 al 2008, se complicó porque habría que cumplir con la formalidad normal de un trabajador, la afiliación al IES, el pago de los 13º, 14º. Entonces, el contrato por horas se lo hizo de manera informal. Se Se deterioró. abusó también, se abusó. Así es, se abusó, se desprestigió y por eso los ecuatorianos dijimos no al contrato por horas. Pero creo yo que si se lo enfoca adecuadamente es una forma de trabajo que serviría aquí, porque si sirve en el mundo, ¿cómo es que no va a servir en el Ecuador? Pero aquí, Entonces, si tú haces una comparación en la región, en América Latina, por ejemplo, la mayoría de los países sí tienen trabajo por hora o no tienen, sí tienen trabajo por horas, así es. incluyendo los Entonces, vecinos. así es, incluyendo a los vecinos. Debería de regularse de alguna manera porque se está perdiendo ahí oportunidad para muchísima gente, estudiantes, profesionales, que actualmente no tienen trabajo por el sistema rígido que tenemos, podrían acceder y las empresas podrían dar este trabajo. Yo creo que en materia laboral a veces hablan mucho las voces que están organizadas, pero ¿quién habla por la cantidad de miles de ecuatorianos que no tienen Que no trabajo? tienen empleo. Así Que es, no tienen Jorge. empleo Se, y no- que se- podrían acceder a un empleo. se nos acabó el tiempo. Solo para terminar, quisiera que nos des los datos de si la gente quiere contactarse con tu oficina, enterarse de los cursos que dan para estar actualizados, cómo los ubican. Sí, en las redes sociales como Mundo Laboral, asesorías, y Mundo Capacitaciones, todo lo que tiene que ver con capacitaciones y asesoría en temas laborales, a las órdenes. Contamos con muchos años de experiencia y estamos para servirles, ¿no? Ubicarían en las redes sociales. Muchas gracias, Jorge. Gracias también a ustedes por estar conectados el día de hoy. Que tengan una buena tarde. Hasta el día de mañana. Muchas gracias.
Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.